Bueno, entonces empiezo de nuevo. Ignacio Sánchez se graduó como químico en la Universidad de Zaragoza en España, cursó el doctorado en biofísica en la Universidad de Basilea en Suiza. En la actualidad es investigador CONICET y profesor en el Departamento de Química Biológica de la Facultad. Le interesa la biotecnología y las proteínas. Y Diego es biólogo y doctor en bioquímica por la facultad, hizo su postdoc en biofísica molecular en la Universidad de California en San Diego, y desde 2010 es investigador CONICET. Actualmente codirige junto con Ignacio el Laboratorio de Fisiología de Proteínas en el Departamento de Química Biológica de la Facultad, donde también es profesor. Le interesan las proteínas y la astrobiología. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Bueno, vamos a ver, ¿no? Nos gustaría que fuera más una charla, además de la presentación, que fuera una charla dinámica entre nosotros, porque pareciera que estamos alejados temáticamente, pero no es así. Hay cosas que nos aunan a los que están en pabellón 0, pabellón 1, pabellón 2, pabellón -4, todo lo que estamos por acá. Y creo que este es un tema en el cual se requiere de una aproximación interdisciplinaria. El trabajo que les vamos a contar es un trabajo que hicimos esencialmente con Ignacio acá presente, Ezequiel, que es postdoc en el laboratorio, en nuestro laboratorio, bancado esencialmente por el CONICET y por la facultad, pero también formamos parte de un consorcio que estuvo bancado por el Instituto de Astrobiología de la NASA, un consorcio de 15 laboratorios, uno de ellos somos nosotros. Así que en este contexto fue que nos pusimos a estudiar proteínas. ¿Cuál es para pasar las diapositivas? ¿Este? Fenómeno. Bueno, no hace falta recalcar probablemente en este ambiente que el universo es grande. Me gusta mucho esta representación que hizo este artista gráfico, porque es una representación heliocéntrica de todo el universo visible, en el cual la escala radial es logarítmica. Entonces tenemos el Sol, tenemos el sistema solar, después tenemos las galaxias más cercanas, después los clústeres de galaxias y después me dirán ustedes cuál es la organización más grande. Pero en principio hay alrededor de 10 a la 11 estrellas por galaxia y hay 10 a la 11 galaxias y hay más o menos alrededor de, no sé, me dirán ustedes cuántos planetas esperables hay por estrella, entre 1 y 100, bueno, nos vamos a quedar con 10. Con lo cual se supone que hay alrededor de 1 mol de planetas en el universo. 1 mol suena un montón, ¿no? Me acabo de tomar 1 mol de agua. Entonces, el universo es muy grande y las moléculas son muy chiquitas. Nosotros de alguna manera estamos entre medio de esto. Y hay algo que nos va a decir usted. Hay conjuntos de moléculas mucho más pequeñitos que un planeta y mucho más grandes que 1 mol de agua que hacen cosas. Y en general los llamamos seres vivos. Para simplificar una discusión sobre las moléculas de los seres vivos que podría llevar materias o licenciaturas enteras, en los seres vivos hay dos tipos principales de moléculas. Por un lado están los biopolímeros. Los polímeros biológicos son en general polímeros lineales, un monómero detrás de otro, y están sintetizados a partir de alfabetos limitados de monómeros. En el caso de proteínas, los monómeros son 20 aminoácidos distintos. En el caso de ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, el alfabeto son 4 nucleótidos distintos. A partir de esos alfabetos acotados, limitados, se puede generar una gran variedad de biopolímeros que a su vez tienen una gran variedad de propiedades. No sé, de estructura, catalizan reacciones y hacen posible en general la vida. No conocemos o no hemos sido capaces de imaginar vida tampoco sin biopolímeros. Esa es una gran clase de moléculas de la vida. Y la otra es que los biopolímeros no actúan en el vacío, sino que actúan en un medio líquido, un solvente, que en el caso de la vida terrestre es siempre agua. Hay algo particular con los biopolímeros más interesantes de la biosfera, que son las proteínas.
hay algo particular que medio se ejemplifica en esta diapositiva. Estos son estructuras resueltas de alta resolución de proteínas que habitan la Tierra. Estas son algunas de las millones de proteínas que hay. Actualmente conocemos alrededor de 200.000 estructuras de alta resolución y hoy en día se pueden predecir las estructuras de temperatura cero de muchísimas más proteínas. Sin embargo, fíjense la diversidad de formas estructurales que adoptan. Todas estas están hechas de monómeros encadenados en polímeros lineales que de alguna manera se pliegan en el espacio dando este tipo de estructuras, esta variedad de estructuras tan grande que conocemos. Y de vuelta, están solamente hechas de 20 aminoácidos diferentes. Entonces es notable, acá el problema es un problema de plegado. Y el problema del plegado es fundamental para las actividades biológicas de las proteínas. Del lado del solvente, la vida que conocemos se da en un medio acuoso y por lo tanto cuando se busca vida en otros lugares del universo se busca el agua. Pero también ha habido otras propuestas que han razonado de qué manera podría ser posible la vida, o al menos algunos aspectos de la vida, en otros solventes distintos. Se ha hablado de amoníaco, se ha hablado de formamida, etano, nitrógeno molecular, CO2, sulfuro de hidrógeno, hidracina, toda una serie de posibilidades. En general, cuando se ha propuesto este tipo de solventes, se han considerado los aspectos de catálisis. En los seres vivos hay biopolímeros que catalizan reacciones y las coordinan de acuerdo al funcionamiento de un ser vivo. Pero no se ha examinado, o se ha examinado bastante poco, el paso previo a que pueda darse esa catálisis, que es que existan los catalizadores, que en los seres vivos son biopolímeros. Entonces nos preguntamos, ¿será que todos estos solventes pueden dar lugar a la evolución de biopolímeros plegados capaces de catalizar reacciones y otras funciones necesarias para la vida? Entonces, plegado y evolución. Acá hay un concepto fundamental en biología que entra en la biología molecular a mediados del siglo XX, que tiene que ver con el concepto de información. De alguna manera, los biopolímeros son polímeros que contienen información. ¿Y qué es esta información? Bueno, en principio tenemos la información en las secuencias que en un entorno y en algunos tiempos que van de los microsegundos a los segundos producen estas estructuras, ¿no? El problema del plegado. Ahora, el plegado no es único, sino que el plegado a 300 Kelvin, que es más o menos la temperatura de biosfera, estas cosas se mueven. Es fundamental la dinámica de estas estructuras, que típicamente se da en el orden de los milisegundos a los gigasegundos, para dar actividades químicas. Ahora, las actividades químicas no son suficientes, sueltas como tales, sino que tienen que de alguna manera formar funciones biológicas. Las actividades químicas en un determinado entorno y en órdenes de tiempo que van de los milisegundos a los gigasegundos dan funciones biológicas. Y a su vez, las funciones biológicas son las que limitan la exploración del espacio de secuencias. Es decir, las secuencias que vemos hoy en día son el resultado de procesos evolutivos que típicamente están en el orden de los terasegundos a los petasegundos, la fijación de información en secuencias, que está dada por las funciones biológicas. Es decir, hay un flujo recurrente de información en los biopolímeros, particularmente en proteínas. Lo que pensamos hacer fue no tratar proteínas o biopolímeros reales o hipotéticos concretos, sino aplicar teorías que en principio son relevantes para cualquier tipo de biopolímero. Esas teorías son la teoría de plegado en paisajes energéticos y la teoría de la información molecular, que nos permiten analizar el fenómeno de plegado y evolución de biopolímeros a partir de un número reducido de parámetros. Esos parámetros, buena parte de ellos son temperaturas características. En este trabajo vamos a tratar principalmente 4. La temperatura de plegado,
Es decir, la temperatura a partir de la cual, por un exceso de energía cinética, la molécula se despliega, pierde el estado ordenado, que en general es el que tiene la función biológica. Por arriba de la temperatura de plegado, la proteína está, o el biopolímero está desplegado, por abajo está plegado y podría llegar a funcionar. También es necesario considerar la temperatura fisiológica, la temperatura en la que se desempeña ese biopolímero en su entorno biológico, el que después eventualmente da lugar a funciones y puede modular la evolución de secuencias. Tercera temperatura característica sería la T-class, la temperatura de la transición vítrea. Es una temperatura que tiene que ver con la eficiencia con la que una proteína o un biopolímero puede explorar distintos estados conformacionales. Por encima de la temperatura de transición vítrea, un biopolímero se mueve rápido, prueba rápido posibilidades, distintas estructuras, distintas conformaciones. Mientras que por debajo, el espacio de conformaciones se vuelve difícil y extremadamente lento de explorar. Por ejemplo, haciendo imposible que un biopolímero se pliegue en una escala de tiempo. Y finalmente, cuando uno analiza de manera teórica la evolución de secuencias con modelos físicos, aparece un parámetro que tiene forma de temperatura, que llamamos temperatura de selección, que no es una temperatura física, sino un parámetro de la teoría, una pseudotemperatura, que tiene que ver con el proceso de selección de secuencias durante la evolución. ¿Cómo se relacionan típicamente estas temperaturas? Para que la proteína funcione, o para que un biopolímero funcione, en general debe estar plegado. Por lo tanto, la temperatura fisiológica debe ser menor a la temperatura de plegado. Considerando el proceso de plegado del biopolímero, requiere una exploración eficiente del espacio conformacional, por lo tanto, la temperatura de la transición vítrea debe ser menor a la temperatura fisiológica. Y finalmente, se desprende de la teoría que estamos usando que para que un sistema biológico que va probando secuencias a través de mutaciones u otros procesos evolucione secuencias funcionales en un tiempo razonable, la temperatura de selección debe de ser menor a la temperatura de transición vítrea. Si todo esto es así, puede haber evolución de biopolímeros que se pliegan. Además, la teoría de paisajes energéticos nos proporciona esta relación fundamental entre la temperatura de plegado, la temperatura de selección y la temperatura de transición vítrea. Y la teoría de la información molecular define una eficiencia para la conversión de información en energía libre de plegado. Esa eficiencia tiene una cota máxima que es logaritmo neperiano de 2, o aproximadamente 0,7, y que es el cociente de la temperatura de selección y la fisiológica, que podemos aproximar en este trabajo, dado que están muy cercanas, al cociente entre la temperatura de selección y la temperatura de plegado. Una forma de ver estas relaciones es graficar qué tan plegable es algo, es decir, la relación entre temperatura de plegado y la temperatura de transición vítrea, respecto a qué tan evolucionable es algo, que es la temperatura de transición vítrea, respecto a la temperatura de selección, que llamamos. Hay un régimen en el cual, tanto la teoría de paisajes energéticos nos dice que esto es plegable, y la teoría de información nos dice que esto es codificable. Hay otro régimen en el cual nos dice la teoría de paisajes energéticos, nos dice que es plegable, pero la teoría de información nos dice que no es codificable, y por debajo de 1 de la relación de temperatura de plegado respecto a la temperatura de transición vítrea, nos dice la teoría de paisajes energéticos que no es plegable.
Entonces, consideramos que la región en la cual un biopolímero es plegable y evolucionable está dado por esta cota superior acá y acá. Fíjense que hay un compromiso entre foldabilidad y evolucionabilidad. Esto es, qué tan plegable es decir, la plegabilidad, y esto es, qué tan evolucionable es. Perdón, la inversa del evolucionable. Entonces, si queremos algo que pliegue muy bien, es mucho más difícil encontrarlo. Esto es independiente del solvente y del biopolímero. Son características universales en principio para cualquier biopolímero plegable y evolucionable. Antes de aplicar estas teorías a solventes no acuosos, consideramos esto en el contexto de biomoléculas terrestres y del agua, que es su solvente. En el lado izquierdo de la gráfica tenemos el agua. En el eje Y hay temperaturas. El agua es líquida de manera estable a una atmósfera entre 273 y 373 grados. Sin embargo, sabemos que puede haber agua supercalentada, metaestable, hasta los 553 grados, y que puede haber agua superenfriada, metaestable, hasta los 231 grados Kelvin. Por debajo, en circunstancias bien particulares, con películas muy finas de agua, también en estados metaestables, se ha determinado la existencia de transiciones de fase en ese agua superenfriada, una transición vítrea del agua a 136 Kelvin y una transición dinámica del agua a 220 Kelvin, que tiene que ver con procesos de transporte. ¿Cómo compara esto con lo que vemos en biopolímeros terrestres? Bueno, tanto para proteínas como moléculas de ADN como moléculas de ARN, en algunos casos se ha podido determinar experimentalmente la temperatura de transición vítrea del polímero, la temperatura por debajo de la cual el polímero queda medio atrapado en estados particulares y no explora el espacio de conformaciones. Bueno, esa temperatura, en promedio, tomando todos estos datos, es de 207 grados Kelvin, lo cual se corresponde bastante bien, teniendo en cuenta los errores experimentales, con la transición dinámica del agua. Esto tiene que ver con que cuando un biopolímero explora el espacio conformacional, lo hace en un entorno acuoso y esencialmente está transportando distintas partes de ese soluto de un lado a otro dentro del solvente. Por lo tanto, eso no puede ser más rápido de lo que se puede mover el solvente y está atado a esta transición dinámica del solvente. Esto en principio es una buena noticia porque nos podemos olvidar de los detalles de los biopolímeros terrestres y pensar que en cualquier lugar, para cualquier biopolímero, en cualquier solvente, la temperatura de la transición vítrea que es relevante es la temperatura de la transición dinámica del solvente. Entonces, vamos a considerar que la temperatura de plegado puede tomar cualquier valor entre la temperatura de congelamiento y la de ebullición de un solvente particular. Luego vamos a postular que la temperatura vítrea de transición del polímero va a evolucionar hasta llegar al límite de la transición dinámica del solvente. Y entonces preguntamos en estas condiciones si, en estos rangos, si las condiciones para plegado y evolución pueden ser satisfechas. En el caso de que sean satisfechas, vamos a preguntar cuál es la eficiencia de conversión de energía libre de plegado en información. Esto lo hicimos con agua, por supuesto, y con una base de datos de distintos solventes para los que teníamos los datos relevantes.
son 10 hidrocarburos, 19 moléculas más o menos chiquitas, de menos de 100 Dalton, sintetizadas a partir de elementos abundantes, razonablemente abundantes en el universo, como carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Y además, porque teníamos los datos y un poco para comparar, contábamos con datos para 24 solventes aromáticos y halogenados. Para todos teníamos el punto de fusión y el punto de ebullición. Son dos de las tres cosas necesarias. Pero necesitábamos también la temperatura de la transición vítrea, que en muchos casos no se había medido. Y ahí echamos mano de relaciones empíricas entre temperaturas características de sustancias. Por ejemplo, para esta base de datos, el punto de fusión correlaciona bastante bien con la temperatura de transición vítrea del solvente. Lo mismo para el punto de ebullición. Y en aquellos casos donde conocíamos la temperatura de transición dinámica, seguíamos observando una buena correlación. Esta temperatura de transición dinámica, que es la que necesitamos para poner a prueba la teoría en cada solvente, la conocíamos nada más en una docena de casos y no en los 50 y pico que queríamos estudiar, pero la temperatura de transición vítrea sí la conocíamos para todos. Así que usamos esta relación lineal para tomar la temperatura de transición vítrea de cada solvente e interpolar la temperatura de transición dinámica. Entonces, estamos en condiciones de evaluar la plegabilidad, es decir, la relación entre la temperatura de plegado respecto a la transición vítrea en función de la temperatura para muchos solventes. Y tenemos las cotas de teoría de plegado y teoría de información. Entonces, fíjense, por ejemplo, este solvente que está acá. Está graficado en el régimen en el cual es líquido, es decir, entre el punto de fusión y el punto de ebullición. Este solvente, en todo el rango en el que es líquido, cumple las condiciones de plegabilidad y de codificación para todo el rango de solvente, para todo el rango de temperaturas en la cual es el líquido. Este solvente, sin embargo, solamente en este rango en el cual es líquido, cumple con las condiciones. Y después tenemos todo el resto de los solventes. Algunos cumplen más, algunos cumplen menos. También podemos evaluar la eficiencia de la plegabilidad y la información para todos estos solventes. Y de vuelta, este resulta ser codificable, evolucionable y plegable. Este no. Y después en el medio tenemos otros. Tenemos otros que se distribuyen en el rango. Y después evaluamos la evolucionabilidad en los solventes estos, como la relación de las temperaturas vítreas y de selección, y así es como varían los otros solventes. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿hay alguna forma de decir qué solvente es mejor que otro? ¿Hay alguna forma de comparar estos solventes? Bueno, proponemos simplemente tomar la media geométrica entre estas dos variables. Una es el rango en el cual el biopolímero es plegable y evolucionable respecto al rango en el cual es líquido, es decir, qué porcentaje del rango cumple. Y la otra es cuál es la eficiencia promedio en función de la máxima eficiencia posible. Esto nos distribuye los diferentes solventes en este plano, en el cual tenemos uno de los rangos y el otro de los rangos, y nos permite calcular un score de qué tan biopolímero, no, ¿cómo le llamamos? Biopolymer Solvent Score. El qué tan biopolímero compatible es cada uno de estos solventes. Y esto nos permite rankear a estos diferentes solventes en tanto de su compatibilidad con biopolímeros. En un punto tenemos el agua y la incertidumbre del agua en tanto a su temperatura de transición dinámica. La sorpresa que nos llevamos es que el agua no es el mejor.
El agua está clara. Hay algunos solventes que son mejores que el agua. Hay otros solventes, muchos otros solventes, que son peores que el agua. Sin embargo, el agua tiene 0,80 y algo, no sé cuánto. La media del agua es 0,85, ponele. 0,85. O sea, el agua es buena, es abundante, pero no es la mejor. El mejor que nos sale es el benceno. Ok. No, es un biopolímero, algún biopolímero. Claro, es independiente del biopolímero. ¿Por qué? Porque estamos poniendo las cotas que el solvente le pone al biopolímero, sea cual fuera el biopolímero. Este score entonces depende de la presión a la que estás trabajando, porque el rango de líquido. No dije nada. No, sí, pero Está bien, porque los planetas tienen diferentes presiones. Sí, claro, por supuesto. hicimos la pregunta, es difícil contestársela para todos los solventes de nuestra base de datos, así que tratamos de dar una respuesta preliminar en el caso del agua. Tomamos para el agua el rango de presiones que se han planteado para el agua líquida en el sistema solar. Va más o menos de 0,02 a 200 atmósferas y usamos la teoría para evaluar los dos términos de nuestro score, la línea azul y la línea naranja. La azul que tiene que ver con la eficiencia y la naranja con cuánto del rango de temperaturas del líquido de un solvente es apto a biopolímeros. Y vimos que si bien los componentes del score varían bastante en el rango, el score que planteamos, que es su media geométrica, se mantiene relativamente constante por arriba de 0,03 o 0,04 atmósferas. Con lo cual, de manera muy preliminar, podríamos plantear que cambios moderados en presión no van a tener cambios súper drásticos en Siempre y cuando los solventes no tengan comportamientos extraños respecto a la presión, ¿no? Bien, hasta la primera o la segunda slide que habíamos puesto habíamos definido el flujo de información en biopolímeros, pero fue una propuesta cualitativa. Cuando hablamos de información, bueno, tenemos ciertas teorías que nos permiten cuantificar la información. En este caso vamos a usar la teoría de Shannon y vamos a definir la información como la diferencia en la incertidumbre antes y después de algún proceso. Y vamos a medirlo simplemente como el sum de los menos P. Para el caso de las secuencias, el proceso es el proceso de evolución, desde una secuencia aleatoria a una secuencia evolucionada. Está relacionado con el número del tamaño del alfabeto aleatorio y el tamaño efectivo del alfabeto evolucionado. Para el caso de las estructuras, lo que vamos a definir es el cambio de incertidumbre en el estado desplegado respecto al estado nativo, que está relacionado con el número de conformaciones efectivas en el estado desplegado respecto al número de conformaciones efectivas del estado plegado. Hicimos varias estimaciones, hay gente que ya ha hecho otras formas de medir esto en diferentes tipos de secuencias de proteínas naturales. Encontramos que hay un promedio de 2.06 más o menos 0.9 bits por sitio por operación. Cuando miramos las secuencias, cuando miramos las estructuras, hay varias formas de cuantificar esto. El promedio de todas estas formas es 2,4 más o menos 0,3 bits por size por operación. Es decir, está muy cercano el contenido de información de secuencias respecto al contenido de información de estructuras. En general, en promedio,
Las secuencias contienen justo o cercano de la información necesaria para plegar esas estructuras. Esto no es tan raro porque no podrían. Si no tienen la información necesaria, no lo van a hacer. No se van a plegar. La cuestión es cuánto les sobra. Bueno, no les sobra mucho. Si uno quiere codificar alguna función en las estructuras, por lo tanto codificarla en las secuencias, lo más probable es que encuentre conflictos con el plegado. Esto es algo que ya se había visto antes. En general, los sitios funcionales de proteína son detrimentales al plegado de la proteína esa. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre codificar el plegado y codificar la actividad. Las proteínas naturales aparentemente están saturadas. Entonces, esto propone que el plegado tiene que ser un sesgo muy fuerte a la evolución de las proteínas. Y nos preguntamos, como esto tiene que ver con el alfabeto efectivo, ¿cómo puede ser que el alfabeto, por qué si hay en la naturaleza, por lo menos terrestre, hay alrededor de 500 aminoácidos, por qué las proteínas naturales están hechas de 20 aminoácidos? Nucleótidos, hay muchos nucleótidos diferentes. ¿Por qué el DNA y el RNA están hechos solamente de 4 aminoácidos, de 4 nucleótidos? O dicho de otra manera, si no encontramos organismos vivos en otros lados, tal vez vayamos a encontrar sus biomoléculas. ¿Qué esperaríamos para sus biopolímeros? Bueno, profundizando en las relaciones de la teoría, como recién vimos, se ve empíricamente que la información contenida en secuencias evolucionadas es la misma que la información necesaria para encontrar una conformación plegada entre muchas. Además de otras consideraciones teóricas, para que un biopolímero pueda evolucionar, el alfabeto efectivo en una cierta posición del biopolímero debe tener un tamaño al menos igual al del alfabeto efectivo de configuraciones posibles para ese lugar del biopolímero. Para codificar necesitamos al menos tantas letras como estados que tenemos que discriminar. Si combinamos esa condición y definimos que trabajamos siempre con biopolímeros bien plegados, donde en cada sitio del biopolímero hay una sola conformación en el estado plegado, hacemos el álgebra y llegamos a que hay una relación bien fija entre el número de conformaciones en el estado desplegado, el tamaño de alfabeto y el alfabeto efectivo en secuencias evolucionadas. O dicho de otra manera, contada la historia desde otro extremo. Cierto tipo de vida va a hacer algún tipo de elección más o menos fortuita acerca de las características químicas de los biopolímeros. Dado un biopolímero, esa elección evolutiva temprana, ese biopolímero va a tener unos ciertos grados de libertad, giros, enlaces, etcétera, que nos van a dar un cierto número de conformaciones en el estado desplegado. La elección del biopolímero da esto. Y a su vez la teoría nos dice que para un cierto biopolímero eso nos determina el tamaño de alfabeto que va a tener el sistema biológico que evoluciona con eso. Sí, sí, muy lindo, pero ¿se cumple esto? Es muy simple, no puede, a ver. Tenés una predicción teórica de cómo al variar el tamaño del alfabeto cambia el número efectivo de caracteres en las secuencias evolucionadas y el número efectivo de conformaciones del estado desplegado. Tenemos 2 puntos. Hay 2 biopolímeros para los cuales podemos
sabemos el tamaño del alfabeto y podemos medir esto y podemos medir esto. Esos dos biopolímeros son las proteínas, que tienen 20 caracteres, 20 aminoácidos, y tienen esta incertidumbre en la determinación del número efectivo de caracteres en las secuencias evolucionadas. Y tenemos los ARNs. Muchos ARNs también se pliegan en estructuras funcionales. Estos ARNs tienen número efectivo de letras en las formas evolucionadas, es este que está acá. Está bien, está mal, está cerca, más o menos, algo es algo. Y tenemos otros puntos, que son los puntos azules, que son las conformaciones de los estados desplegados. Lamentablemente no tenemos más biopolímeros plegables y evolucionables para poner en esta gráfica, pero tenemos una expectativa de, si encontramos biopolímeros en algún otro lugar donde haya vida, bueno, pues sabiendo las configuraciones del estado desplegado, podríamos estimar cuál es el tamaño del alfabeto de secuencias posibles de evolucionar. Entonces, para recapitular, la química del biopolímero, es decir, los grados de libertad efectivos del biopolímero desplegado, le ponen una cota al tamaño del alfabeto y al tamaño efectivo del espacio de secuencias evolucionadas. Para concluir. Recopilando un poquito, fuimos encontrando cosas a lo largo de este camino. Nos parece importante que la transición vítrea de los biopolímeros se corresponde con la transición dinámica del solvente. Por lo tanto, hay un límite impuesto por el solvente y podemos trabajar solo con los solventes, olvidándonos de los detalles del biopolímero. Que desde este punto de vista, el agua parece un buen solvente para la evolución de biopolímeros plegados, y además sabemos que es bastante abundante en el universo, pero que sin embargo hay muchos otros solventes que son compatibles con la existencia de biopolímeros. Si nos fijamos en los detalles de los biopolímeros terrestres, vemos que las secuencias terrestres contienen la información necesaria para codificar el plegado, para encontrar una conformación entre muchas, y no más. Justo la información necesaria. Y que si seguimos desarrollando la teoría, descubrimos que la elección química, la elección de una química para un biopolímero, por ejemplo los alfa-aminoácidos para las proteínas, nos da una libertad conformacional de ese polímero que nos dicta el tamaño de alfabeto y el número efectivo de monómeros que vemos en las secuencias evolucionadas. Entonces, hay mucha gente que se dedica a mandar robotitos a Marte, a Titán. Ahora vino uno para Titán, ¿no? Dentro de poco va a haber uno, que van a buscar DNA. Todos quieren buscar DNA. Bueno, todos quieren buscar aminoácidos. Uy, el meteorito Murchison, le encontramos que tiene alanina, serina, cisteína, y también tiene bases, y también, ¿sí? De alguna manera, las búsquedas de signos de vida en otros planetas buscan moléculas parecidas a las que rigen en la Tierra. En la Tierra todos los bichos vivos tienen lo mismo, tienen los biopolímeros, son mayoritariamente dos, y el más interesante de ellos son las proteínas. Ahora, en otros lugares de la Tierra, del universo, ¿tienen que tener proteínas? Bueno, uno diría que sí, tienen que tener proteínas porque las proteínas son las que hacen todo en la vida. Ahora, estas proteínas tienen que estar hechas de 20 alfa L aminoácidos. Bueno, no necesariamente. ¿Podría uno hacer proteína con otra cosa? Sí. Lo que pasa es que, según las definiciones actuales,
Si uno busca en Wikipedia lo que es una proteína, te dice que es un polímero de alfa L aminoácidos. Tenemos que ampliar la definición de proteína. Proponemos que una proteína es un polímero plegable, codificable y evolucionable. Tiene que cumplir con estas tres características para tener característica proteica. Las características universales esperables para todas las proteínas, para la superproteína, es que las secuencias tienen que tener demasiada información, suficiente información para codificar el plegado, y además va a estar restringida el tamaño del alfabeto y el tamaño de las secuencias evolucionadas por la química del polímero. Es lo que hay. ¿Cómo podrías predecir? Porque si uno tiene que mandar un robotito a buscar otra cosa, ¿cómo podrías predecir? Imagino que un montón de aminoácidos con alfa L, la cantidad de posibles predicciones se me ocurre enorme. Entonces, no se me ocurre cómo haría uno operativamente para ir a buscar otra cosa. ¿Hay alguna forma de decir existe más probabilidad de que, o sea, sean 24 aminoácidos u otros 48, y entonces predecir las propiedades que tendría esa proteína para buscar? Si no, ¿cómo la buscamos? No sé. En principio, estamos analizando la posibilidad de plegabilidad de otros polímeros que no estén hechos de alfa L aminoácidos. ¿Para qué? Para poder determinar esto. Explorar cómo otros polímeros, que esto está dado por la química del polímero, explorar cuál es el rango de valores de conformaciones efectivas de los estados desplegados. Estuvimos hablando con nuestros amigos químicos orgánicos del pabellón 2. Estuvimos buscando mediciones de gente que haya hecho medidas de los grados de libertad de otros polímeros. No hay nada. Hay muy poco. Muy poco, digo, para dos polímeros está hecho. Aquellos que tienen usos industriales, por ejemplo, está hecho para otros. Y lo peor es que no hay ninguna forma teórica, a partir de las estructuras de los polímeros, poder decir cuál es el grado efectivo de conformaciones de los estados desplegados. Uno lo que quisiera hacer es meterle a una teoría funcional, meterle una estructura de un polímero y que me diga esto. Bueno, el problema es que la química parece ser más compleja de lo que nos enseñan los biólogos. Por ahí los químicos saben más. No sé por qué. No sé por qué no existe esta teoría, debería existir. Y bueno, alguien tendrá que hacerlo. Alguien tendrá que hacerlo, sí. Bien, la otra cosa que te puedo decir, y que ya lo propuso otra gente, es que la restricción en el N evolucionado viene dada más que nada por la asimetría de la abundancia de los aminoácidos. No todos los aminoácidos son equiprobables. Hay unos que son 10 veces más probables que otros. Son más o menos orden y medio, ¿no? Un orden. Un orden. Unos son 10 veces más probables que otros. Y la relación de abundancias es una. Entonces, perdón, si yo voy a buscar vida en otros lados, si puedo cuantificar la relación de abundancias de monómeros de un potencial polímero y encuentro una relación de abundancias como la que tienen los polímeros terrestres, a pesar de que sean otros los monómeros, uno podría decir, esto es un signo importante de que hay un sesgo en la síntesis de los monómeros independientes. Son abundancias alteradas. Una es muy fija, la relación de abundancias en los seres vivos es casi la misma en todos, y otra es cuando uno mira meteoritos, ve otra relación de abundancias totalmente distinta. En esa alteración podría haber una señal. Son terrestres y no se dan en los meteoritos, que tampoco hay tantos analizados, creo que son 3.
¿Qué quiere decir con inventar una proteína? ¿Hecha de aminoácidos? Hecha con aminoácidos se pueden inventar proteínas siguiendo las reglas que conocés para las proteínas actuales. Podés sintetizar cadenas de aminoácidos que plieguen. Sí, hoy en día se hace, y hay todo un desarrollo de diseño de proteínas. Se llama diseño de proteínas, se hace, pero se hace sabiendo, hoy en día se hace con Machine Learning. Tenés un montón de secuencias de proteínas naturales, extraes algunos patrones de eso, y la máquina te devuelve secuencias que se parecen, que siguen algunas reglas de asociación de los monómeros. Y muchas de esas se pliegan, y efectivamente algunas de esas tienen alguna actividad. Se hace, es un campo bastante, como se dice, cuando está muy activo hoy en día, un campo muy activo de diseño de proteínas, porque hay muchas proteínas con usos industriales que cuando usas la proteína natural tiene un montón de problemas. Es un problema purificarla, producirla, la estabilidad, no la podés mandar si no es en un tubito frío. Entonces se quieren mejorar proteínas haciendo diseño de proteínas. Pero siempre está basado en proteínas que conocés acá. En estos. Y de hecho es fácil porque hay unos cositos chiquitos llamados células que trabajan con esto y nos sintetizan las proteínas. También hay personas que se tiraron por la vía difícil, que es hacerlo con, por ejemplo, beta-aminoácidos, que es muy engorroso químicamente, pero que las veces que se ha hecho ha dado lugar a polímeros con propiedades. No es algo tan explorado porque es mucho más engorroso. Me ocurrió que otro biopolímero pueden ser los azúcares. Hay un problema. Glucógeno. Entonces, estoy de acuerdo con que ahí solamente tenés un límite en el tipo de monómero. Pero ¿por qué esos no por qué esos no fueron seleccionados acá como proteínas? ¿Por qué los polihidratos de carbono no hacen proteínas? Polisacáridos, gracias. Los polisacáridos, ¿por qué no hacen proteínas? Hay gente que ha explorado eso. Resulta ser los monómeros de los azúcares son todos muy parecidos químicamente. Si mirás la química, tienen dioxidilo para arriba, para abajo, son alfa, son beta, son pentosas o hexosas, y listo, terminó ahí. Entonces, la relación de energías, cuando se pliega el polímero, la relación de energías es muy baja. A diferencia de las proteínas, que tenés un grupo que es hidrofóbico, otro que es hidrofílico, otro que tiene una carga positiva, otro que tiene una carga negativa. Tiene mucha más posibilidad energética de interacción. Entonces, lo que sucede típicamente con un polímero de hidrato de carbono es que tiene una temperatura de transición vítrea muy alta, más alta que la de plegado. Entonces resulta ser que tenés la miel, por ejemplo, que es un polímero de hidratos de carbono que no se pliega, que tiene una transición vítrea y tenés un vidrio, que la miel es un vidrio. Entonces lo que resulta ser es que no hay aparentemente suficiente discriminación posible combinando monómeros, porque son todos muy parecidos. El número efectivo de monómeros es muy bajo químicamente. Entonces, con un monómero o dos monómeros no podés codificar una estructura plegada. Plegable. Y muchas de estas cosas creo que se podrían poner a prueba experimentalmente. ¿Qué cosas? Y algunas de las reacciones. ¿Hay algún biopolímero no proteico con actividad catalítica en solventes no acuosos? O lo podés hacer, digamos. Claro, sí, Los naturales conocidos, hay muchas proteínas terrestres que mantienen actividades relevantes en solventes no acuosos, como glicerol o incluso hidrocarburos. Pero están hechas de alfa L aminoácidos, de estos 20. Y además la gente en general hay pocos experimentos de gente que se pone a poner una proteína en un solvente no acuoso, porque además hay que tener en cuenta, lo que no dijimos, es que el polímero tiene que ser soluble en el solvente que lo estás poniendo. Entonces, si el mejor polímero que nos salió a nosotros es el hexano, no me acuerdo cuál era, benceno.
El mejor solvente es el benceno. Ah, bueno, fenómeno. Quiero hacer un polímero que sea soluble en benceno y que además tenga las restricciones en el grado de libertad tal que pueda, y suficiente discriminación energética entre los monómeros, tal que pueda plegarse. Bueno, Igual nosotros acá podemos hablar solamente de medios acuosos, pero todavía tenemos medios hidrofóbicos lipídicos, como las membranas. Y totalmente, eso es un aspecto muy interesante que por ahí podés incorporar también. totalmente. No hemos incorporado a proteínas de membrana. No hemos incorporado ni a proteínas de membrana ni a proteínas nativamente desplegadas, que son algunas proteínas que no cumplen con la temperatura de desplegado y que además tienen actividades, aparentemente. Estamos hablando de proteínas globulares solubles, que son la gran mayoría de las proteínas, no son todas. Bueno, les agradecemos un montón que hayan Bueno, venido. muchas gracias.